Efesios 4, del 17 al 24. Ah, que no estamos. Anda, ya no dijo. Dice así: así que les digo esto y les insto en el Señor, no vivan más con pensamientos frívolos como los paganos, a causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de su corazón. Estos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Han perdido toda vergüenza, se han entregado a la inmoralidad y no se sacian de cometer toda clase de actos indecentes. No fue esta la enseñanza que ustedes recibieron acerca de Cristo, si de veras se les habló y enseñó de Jesús, según la verdad que está en Él. Con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos, ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Este es, queridos hermanos, más o menos el cuarto contraste explícito que hay, esos antes y ahora, ¿cierto?, que tenemos acá en Efesios, que nos llega como una especie de exhortación, ¿cierto? Lo que dice aquí, muy parecido a como empieza el capítulo 4, en el 4.1, vivan de una manera distinta, les ruego que anden, dice la Reina Valera, de una manera digna del llamamiento que han recibido. Pablo aquí fundamenta esta preocupación ética en su teología. Y aquí hay una de las descripciones más patentes, ¿cierto?, más incisivas de la humanidad pecaminosa por un lado y de lo que es la conversión por otro lado. Y aquí podemos ver los contrastes, queridos hermanos. Les ruego que tenga abierta ahí la Biblia. Vamos a hablar de los contrastes. Ya son temas absolutamente distintos ahí uno de otro. Una vida gentil, ¿cierto?, pagana, frente a la vida presente, ¿cierto? Eso es lo que eran ustedes antes. No vivan más con pensamientos frívolos como los paganos. Los paganos son los gentiles, ¿cierto? Los no judíos. Una vida antigua, ¿cierto?, pagana, frente a la vida de hoy. La futilidad en contraste, ¿cierto?, con lo que es la verdad, ¿cierto? Por lo que es fútil, lo que es vano, como dice Salomón ahí en Eclesiastés. Por un lado, el oscurecimiento y la ignorancia frente a ser enseñados. El otro, para leerlo, quitarse la ropa vieja versus, ¿cierto?, en contraste con vestirse con las nuevas vestiduras. El engaño frente a la verdad. La corrupción en contraste con una nueva creación. La impureza y la lujuria frente a la justicia y a la santidad. La separación de la vida de Dios frente a una nueva creación para ser como Dios quiere que seamos. ¿Ya? Esto se parece mucho, ¿se acuerda esos letreros que habían esos pósters que habían en la librería, que es ese de los dos caminos? ¿Se acuerda? Ese es un póster grande que había, un camino como ancho que llevaba para abajo y un camino angosto que llevaba para arriba, y ese póster se vendía en alguna librería. Yo también debo haberlo tenido cuando trabajé en la librería por ahí. Eso es más o menos lo que está contando acá. Nos está mostrando este contraste con una vida pagana, una vida que era la que llevaban todos ellos cuando estaban lejos de Dios y la vida que ahora viven. Pablo les llama a vivir ahora, dice, no vivan más con pensamientos frívolos como los paganos. Dejen de vivir como paganos. Es muy interesante esto, ¿ya? Pablo les insiste, dice el versículo 17, les digo esto y les insisto en el Señor. Estamos en el 4.17 de Efesios. Les insisto, literalmente es como les doy testimonio, les declaro, les insto, hermanos amados. Pablo está llamando cada vez con más fuerza acá, con más fuerza a medida que avanza el desarrollo de la carta, ¿ya? Y les insiste en el Señor. Fíjese el verso 17. No les insta porque yo soy Pablo y hasta cuándo, decimos nosotros, y hasta bueno ya. No, Pablo les insta en el Señor. En el Señor.
para darle autoridad, ¿cierto?, a este llamamiento, a esta instancia. La carta aquí está llegando a un punto más o menos culminante. Los lectores de Pablo aquí que están leyendo esta carta, los efesios que recibieron esta carta, ¿cierto?, no pueden seguir avanzando en esta carta si aquí no toman una decisión ética. Oye, en realidad Pablo aquí nos está llamando. El Señor a través de Pablo nos está diciendo que tenemos que tomar una decisión. Aquí ya la suerte está echada, ya que estamos con el Señor, tenemos que vivir como el Señor quiere que vivamos. Y hasta aquí Pablo hace el llamado y de aquí en adelante Pablo va a entregar algunos detalles solamente de cómo debemos hacerlo. Y lo más divertido de esto, o lo más interesante, queridos hermanos, es que Pablo les pide a sus lectores que son gentiles o que son paganos, que no vivan como paganos. Puede ser una paradoja, puede sonar hasta medio chistoso. Le está pidiendo a gente que era pagana, bueno, convertida al cristianismo claramente, que ya no viva como los paganos. Es fuerte eso, suena extraño, pero es evidente que este término, que la Biblia Reina Valera traduce como gentil y que la NBI muy bien traduce como pagano, el término gentil se podía usar con un sentido técnico y con un sentido moral. En un sentido técnico, la palabra pagano era, o gentil era para hablar de aquellos que no eran judíos. Punto. Ya se usaba la palabra gentil o pagano para decir quienes no son judíos. Pero también se podía usar la palabra pagano para aquellos, ¿cierto?, que tenían una moralidad distinta. Era, por no decir, pecadores también. Los judíos lo veían en ese sentido. Y resulta que los judíos dividían a la humanidad en dos grupos de personas, los judíos y los gentiles. Imagínense cómo eran los judíos. Dividían esto, ¿cierto? Los judíos y el resto. ¿Ya? Interesante eso. Aunque Pablo, ¿cierto?, de un punto de vista étnico, ¿cierto?, se dirige a ellos como gentiles, no querían que sus lectores, que eran gentiles, siguieran viviendo como los mismos gentiles vivían. Ellos debían ser un pueblo distinto porque ya habían sido llamados por el Señor. En el siglo segundo ya, a partir del año 100 en adelante, los cristianos ya se denominaban a sí mismos como una tercera raza. Judíos, gentiles y cristianos. Cristianos constituidos obviamente por judíos y por gentiles. Lo interesante acá es que, no sé cómo lo dice la Reina Valera, voy a buscar ahí cómo lo dice la Reina Valera 60, en el versículo 17, dice, dice Vanida, adelante mi hermana, si lo puede leer, se lo agradecería. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Tenga esa frase ahí, mi hermana Jacqueline, téngala ahí en su mente y a todos les puede pedir que la memoricen un poco. En la vanidad de su mente. Me gusta como lo pone la Reina Valera, pero también me gusta como lo pone la Nueva Versión Internacional, que pone, no vivan más con pensamientos frívolos como los paganos, o en la vanidad de su mente. Y aquí vamos a ver varias expresiones del apóstol Pablo para mostrarnos al pecado como un problema de distorsión y desorientación de la mente. Mire, lo vamos a ver desde otro punto de vista hoy día. No solamente como algo netamente espiritual, que lo es, pero el pecado también es producto de una frivolización, una vanidad de la mente, de nuestro interior. Y mire, fíjese, vamos a verlo en varios versículos, mire, lo que dice el 17. El 17 dice, aquí lo teníamos en la Reina Valera recién, que no andéis con nosotros en la vanidad de su mente, o sea, pensamientos frívolos. Ahí tenemos uno. En el versículo 18 dice que tienen oscurecido el entendimiento. La Reina Valera dice que tienen el entendimiento entenebrecido, hablando como de tinieblas, como algo tenebroso. El entendimiento entenebrecido. El versículo 18 también dice, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que hay en ellos. Ya estamos ocupando tres términos que tienen que ver con la mente. Fíjese, la vanidad de la mente. El segundo es el entendimiento entenebrecido. El tercero es ignorancia. Está hablando de aquellos que eran
que vivían todavía en ignorancia, que ya no ande como los otros, está hablando de los otros, ¿cierto? ¿Ya? El cuarto texto, cuarto término que ocupa Pablo aquí, en el mismo versículo 18, por la dureza del corazón. Entonces, mire, ¿cómo vamos? Pensamiento frívolo, oscurecido el entendimiento, ignorancia, dureza de corazón. Verso 19, los cuales después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. La NBI traduce, no se sacian de cometer toda clase de actos indecentes. Y el versículo 22, que dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. O sea, tenemos 6 tipos, ¿cierto?, de factores que están ahí, que nos apuntan a toda una distorsión y desorientación de la mente. Y esto es muy parecido, queridos hermanos, si hacemos un paralelo, al libro de Romanos, el capítulo 1, versículos 21 al 32. Y me gustaría que ahora lo pudiéramos leer, por favor. Así que le invito a que busquen su Biblia. Lo que acabamos de leer ahora, recién en Efesios, el mismo Pablo en Romanos lo viene diciendo de una manera algo distinta. Disculpe, hermano, como entramos un poco tarde, ¿cuál era la cita bíblica que estaba? Querida, estamos en Efesios 4, del 17 al 24, nuestro texto de hoy. Ya. Y que vamos a estar por lo menos ahí un par de semanas por lo menos, querida. Okay. Y ahora vamos a hacer, la comparación es con Romanos capítulo 1, 21 al 32. Romanos capítulo 1, 21 al 32. Leo. Por favor, querida, adelante. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiando la gloria del Dios en incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. ¿Cuál es? Al 32, adelante hermano. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados en toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con lo que las practican. Uf, qué tremendo lo que hemos leído. Tremendo. Ahora, tenemos que tener este paralelo entre estos dos versículos, entre Efesios capítulo 4 y 7 al 24 y lo que acabamos de leer en Romanos 1 del 21 al 32. En ambos casos se considera al pecado como una disfunción de la mente, hermano. Quizás esto nunca lo hayamos estudiado así. No es que deje de ser espiritual, pero tiene también un componente mental. Si usted se fija, es como
que este proceso mental lo está, se dice que están alienados. No sé si ha oído esa palabra o la ha usado alguna vez. Están alienados. ¿Ya? ¿Cuál es el punto? Dice acá que los gentiles, en Romanos 1:21, fíjese en el versículo 21, dice, aunque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Esta negativa de conocer, ¿cierto? A conocer lo que ellos conocen, porque decía que conocían a Dios, pero como que no quisieron conocerle más. Lo conocían, pero no les interesó. Esta negativa se expresa en Efesios como dureza de corazón. Así la expresa Pablo cuando leíamos en el capítulo 3 de Efesios, en el 3:19. ¿Ya? Entonces, tanto Efesios 4, del 17 al 19, los dos primeros versículos, como Romanos 1, 21 al 32, los versículos que acabamos de comparar recién, nos hablan de una frivolidad, de una oscuridad deliberada, de razonamientos distorsionados que generan una alienación de Dios, y como consecuencia de eso vienen pasiones y malos deseos que conducen a un carácter inmundo y a la práctica de pecados. Entonces, el pecado no sería la causa del problema, sino el resultado del problema. No querer glorificar a Dios, olvidarnos de Dios. Eso nos lleva al pecado. Mire qué interesante. Entonces, el verdadero problema está en el interior de nosotros. Aquí Pablo dice, en nuestra mente y en estas decisiones que el ser humano toma constantemente en contra de Dios. Por esa razón, dice Pablo en Romanos, que Dios entregó a los seres humanos a los deseos de sus corazones, mientras que aquí utiliza el mismo término para decir que ellos mismos se han entregado a sus pasiones más bajas. Ellos han querido tener las pasiones más bajas y Dios los ha entregado a esas pasiones más bajas. Es muy interesante eso y es muy doloroso. Y la verdad que aquí lo que la NBI traduce como frivolidad, aquí en el capítulo 4, volviendo al 4, que estamos en el capítulo central de aquí de Efesios estudiando, ¿cierto? Expresa la idea de falta de sentido, inutilidad, vanidad, carente de valor o vaciedad. La mayoría de las veces que sale esta palabra, ¿cierto? Es muy parecida a la que Salomón ocupa en Eclesiastés cuando habla de vanidad, de falta de sentido de la vida, vanidad de vanidades, dice Salomón, todo es vanidad. La NBI dice lo más absurdo de lo absurdo, todo es un absurdo. Entonces, en otras partes aparece como frustración también. Entonces, aquí Pablo está describiendo a la mayoría de los habitantes del Imperio Romano. Así son, así es la gente. Y es un cuadro también patético o patente de lo que es la gente hoy en día. La gente que está lejos de Dios. Deliberadamente. Son personas que con métodos absurdos buscan alcanzar una meta que también es absurda. Cuando queda Dios del lado de la vida. La gente usa métodos absurdos para alcanzar una meta que no tiene ningún sentido. Vamos al versículo 18 del capítulo 4 de Efesios, por favor. El versículo 18 dice, cierto, a causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de su corazón, estos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Aquí hay 4 elementos que son muy interesantes. Si usted quiere los puede anotar o los puede subrayar ahí debajo de la Biblia, pero póngale numerito para que los pueda entender. En primer lugar, la forma de vida que tienen los gentiles no tiene ningún sentido, por cuanto los gentiles no tienen una luz capaz de darles vida y dirección. Intelectualmente están en tinieblas. Dicen que dice el versículo 18, tienen el oscurecido el entendimiento. Está en tinieblas. ¿Ya? Y aquí usamos el término de la luz como una figura que era en el Antiguo Testamento. En el judaísmo, ¿cierto? Y en el Nuevo Testamento se habla de la luz para hablar de esta relación que Dios da a la gente, que Dios que imparte la vida, que Él como que nos iluminó, ¿cierto? Esta gente está en tinieblas porque Dios no les ha alumbrado.
Ese es el punto ahí. ¿Ya? En segundo lugar, la mente de los gentiles, los paganos que están lejos de Dios, está sumida en la oscuridad porque están separados de la vida que Dios da, y Dios es la fuente de la luz. Al estar lejos de Dios, están lejos de la luz. Ese es un punto muy importante, ¿cierto? Están alejados de la vida que proviene de Dios. Así termina el versículo 18. Es sencillo, lo repito. Dios es luz. Si estoy lejos de Dios, estoy lejos de la luz. Estoy en oscuridad. En tercer lugar, los paganos, los gentiles, están separados de Dios por una deliberada ignorancia que se ha alojado en sus almas. Dice el versículo 18, si usted se fija bien, a causa de la ignorancia que los domina, está puesta en ellos esta ignorancia y no quieren dejarla. La Reina Valera dice en el versículo 18, ¿cierto? Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza del corazón. Y ese es el cuarto punto. Los gentiles son ignorantes por la dureza del corazón. Bíblicamente el corazón es la fuente de todas las lealtades. En este caso, la dureza de su corazón, ¿cierto?, impide cualquier lealtad a Dios. Raya para la suma, queridos hermanos, los corazones al insensibilizarse los corazones para con Dios, se produce una reacción en cadena que apaga la luz y conduce a una vida que no tiene ningún sentido. Usted se aleja de Dios, se aleja de la luz y empieza una reacción, como decimos nosotros, un efecto dominó. Todo empieza a caerse, todo empieza a caerse, todo empieza a quedar sin sentido. Eso es lo que aquí el apóstol Pablo nos está tratando de decir. El versículo 18 nos da la raíz del problema, ¿cierto? Entonces, y el versículo 19 nos da el resultado. Mire lo que pasa. ¿Cuál es el resultado de esta vida sin sentido? Mire lo que dice el versículo 19. Los cuales, dice, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Esta falta de sensibilidad en una dirección, en relación, ¿cierto?, a Dios, conduce a esta especie de sensualidad en la otra dirección, ¿cierto? Es muy interesante. Y esta triada que menciona aquí el apóstol, sensualidad, impureza y lujuria, es un paralelismo, más adelante la va a mencionar como inmoralidad sexual. Esta frase que dice que han perdido toda sensibilidad describe una insensibilidad y un letargo, que tienen como la mente embotada, no saben hacer otra cosa más que pecar. Y por implicación este ídolo que tienen los paganos, ¿cierto?, es esta sensualidad, que es una especie de ídolo de Dios, de Dios con minúscula, digamos, que gobierna sus vidas, ¿cierto? Ellos están entregados a eso, viven para eso, se entregaron, dice el versículo 19. La Reina Valera dice, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Nos lleva a una vida descontrolada, escandalosa, perversa, en especial en materia sexual. Hoy, cuando dice toda clase de impureza, se puede referir a un montón de cosas, ¿cierto? Principalmente la lista de pecados ahí tiene que ver con un carácter sexual. Eso es cierto. La palabra entregado que ocupa aquí la NBI y la Reina Valera, se entregaron, indica que es algo bastante fuerte, que no es fácil, es algo muy potente. No están dados para eso, trabajan para eso, solo hacen eso, ¿ya? Y el punto es que la palabra que se traduce acá, mire, como dice, voy a leerlo acá de la NBI, versículo 18 o 19, dice, han perdido toda vergüenza, se han entregado a la inmoralidad y no se sacian de cometer toda clase de actos indecentes. Eso de no se sacian significa literalmente el deseo de tener más,
más. Y aquí no solamente estamos hablando de cosas sexuales, de actividad sexual. En Efesios 5 más adelante, en Colosenses 3, también se habla de la avaricia, hermano. Tienen dinero y quieren tener más y más y más. Y curiosamente la avaricia en la Biblia se equipara con la idolatría. Mire qué interesante. Dice la avaricia es idolatría. Ahora, el dinero en sí mismo no es malo, eso nosotros lo sabemos. Yo creo que el dinero es algo bueno. Soluciona un montón de problemas. El problema es el amor al dinero. La avaricia. Y Pablo dice decididamente que esta avaricia es idolatría. Y es un tema que está implícito aquí en el 4:17 al 19. Es un verdadero Dios, es una verdadera idolatría, este amor desenfrenado por el dinero, que los lleva a cometer toda clase de excesos. Usted sabe que la gente puede hacer cualquier cosa por dinero. Cualquier cosa. Hay un dicho incluso muy chileno, hay gente, decimos, este es capaz de vender a su madre, decimos, por dinero. Exactamente, porque es algo fuerte. Es algo que puede llegar a corromper. Entonces, lo que Pablo aquí está planteando es una fuerte acusación con respecto al carácter bastante egocéntrico del pecado. Tiene que ver con el yo, tiene que ver con ese pagano que aún vive en nosotros, por hermanos queridos. Con ese viejo hombre, esa vieja mujer que está ahí, que ama estas cosas y que quiere entregarse a ellas. Es muy interesante esto. Pero del versículo 20 en adelante surge el contraste. Fíjese el contraste del 20 para adelante. ¿Lo puede notar en el texto? Leámoslo juntos, dice ahí, no fue esta la enseñanza que ustedes recibieron acerca de Cristo. Esto no es lo que nosotros le hemos enseñado. Así estaban viviendo ustedes y tienen que dejar de vivir así. Ustedes son paganos, ya eran, digamos técnicamente son paganos porque no eran judíos, pero deben dejar de vivir como paganos, porque eso no fue lo que les enseñamos. Algunos dirían, no, pues que estamos aquí, pues, hermano, ¿qué podemos hacer? Si aquí estamos rodeados, pues entonces es muy fuerte, pues, hermano. No pueden vivir así, así no se les enseñó. Versículo 20, lo leo de nuevo, no fue esta la enseñanza que ustedes recibieron acerca de Cristo. Este es un contraste enorme, pues, hermano, de lo que venimos mencionando. Terrible, es un tremendo contraste con esta distorsión mental de los lectores y con la renovación, con el aprendizaje que tiene que ver en nuestro interior cuando aprendemos de Cristo. Si el problema era una mente distorsionada que los llevaba al pecado, la única solución puede ser una renovación de la mente. Una renovación de las facultades mentales, que es lo que Pablo dice en Romanos capítulo 12. ¿Se recuerda, no? ¿Se acuerda cuando dice? Os ruego por la misericordia de Dios, ¿cierto? Que presentéis vuestro cuerpo, ¿cierto? Como sacrificio a Dios santo, que es vuestro culto racional, sino, dice, transformaos mediante la renovación de vuestro, ¿se recuerda? De vuestro entendimiento. Busquémoslo si quiere. ¿Alguien lo puede buscar, por favor? Romanos capítulo 12, versículo 2. Para que comprobemos esto. Interesante. 12:2 de Romanos. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Gracias, hermana Gladys. Transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento. Entonces Pablo acá tiene un concepto de salvación que va más allá de lo espiritual, también tiene que ver con una transformación de la mente. Qué interesante, hermano, ver que esto no es solamente, no, yo me salvé, pero sigo siendo el mismo, hermano, usted sabe, el carácter, yo así nací, pues, hermano. Y algunos más espirituales dicen, el Señor me hizo así. Y así justifican el mal genio, ¿cierto? Medio violento de repente. No, eso no puede ser. Debe haber una transformación, la palabra ahí es metamorfosis. Es fuerte esa cuestión, es tremendamente fuerte. Entonces, y aquí Pablo ocupa otro lenguaje en Efesios, eso lo está diciendo en Romanos. Ya, Pablo va a usar aquí, del 20 en adelante, ahora es cierto, va a usar 3 imágenes para hablar de este contraste. Va a hablar de la instrucción de la mente, nueva enseñanza, va a hablar del cambio de ropa,
Despojarnos de la vieja y ponernos la nueva, ¿cierto? Y de ser una nueva creación. Son tres figuras muy potentes. Instrucción mental, cambio de ropa y nueva creación. Y aquí Pablo, como en el capítulo 2, versículo 11, que también le hizo este contraste, ¿cierto? Con lo que eran antes, lo que eran ahora. Los creyentes deben recordar este contraste, ¿cierto? Entre lo que antes vivían y lo que ahora viven. Antes eran así ustedes, toditos ustedes, pero ya no. ¿Por qué? Porque se encontraron con Cristo. O mejor dicho, Cristo se encontró con ustedes. Cristo les salió a su encuentro y transformó su vida. Entonces, aquí en el 4 del 20, el 20 y el 21, acá es muy potente. Dice, ustedes, el original dice, ustedes no aprendieron así a Cristo. Eso dice el original. O sea, esta porquería que yo estoy nombrando aquí no es lo que ustedes aprendieron. Esto es completamente nuevo. ¿Ya? Es muy interesante porque nunca en el Nuevo Testamento hay un paralelismo como sobre aprender a una persona. Uno aprende de alguien, pero aquí ustedes tienen que aprender. El original habla de aprender a Cristo. Qué interesante. Pero se entiende para dónde va, ¿cierto? Es mucho más que conocer hechos acerca de Cristo. Mire, yo voy a conocer de la vida de Jesús, sus profecías, y voy a conocer acerca de Él. Pero aquí voy directo con Él. Aprendo directo. ¿Ya? Tenemos que ser escolarizados por Cristo, por decirlo de una manera bien escolar. Lo conocemos, hemos tenido una experiencia personal con Él. Y tenemos que entender que nuestra vida ha dado un giro radical de lo que antes vivíamos como paganos, como gentiles. Ya no. Este encuentro con Cristo, ¿cierto? Debe ser muy cercano a lo que Pablo plantea ahí. Si alguien lo puede buscar en 1 Corintios 2:16, ¿sí me ayuda? Porque el mismo Pablo que está escribiendo acá. ¿Y por qué digo que es algo tan personal, tan directo? No es conocer acerca de Cristo, sino es conocer a Cristo. ¿Alguien lo puede leer? Adelante, hermano. ¿Hermana Jacqueline estaba ahí o alguien había hecho? No sé. 1 Corintios, ¿cuánto? 2:16. Yo lo tengo. Adelante, mi hermano. 1 Corintios 2:16. ¿Qué dice? Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Eso es extraordinario, hermano. Es extraordinario esto, lo que dice. Entonces, es algo que no sé si puede usted captar esto, y yo me gozo al captar esto, que no es aprender acerca de Cristo. De hecho, mire, vamos a ver la biografía aquí, mire qué bonito. Es aprender a Cristo mismo. Y tenemos la mente de Cristo. ¿Ya? Entonces, Pablo aquí adelante del 21, volviendo a Efesios, ¿cierto? Sigue subrayando lo que ellos ya saben. Saben que existe una mejor opción para vivir la vida que Pablo escribió en el versículo 17 al 19, porque ahora conocen la verdad que está en Jesús. ¿Ya? Y la mención del nombre Jesús, así a secas, ¿cierto? No es común en Pablo, siempre le dice Señor Jesús, dice el versículo 21. Voy a tomar el 20. No fue esta la enseñanza que ustedes recibieron acerca de Cristo. Si de veras se les habló y enseñó de Jesús, según la verdad que está en Él. ¿Ya? Entonces aquí este versículo se considera a Cristo como el maestro, el tema y la esfera del aprendizaje. El maestro es Cristo, se nos habla de Cristo y es acerca, y es sobre Cristo y acerca de Cristo. Es como un todo completo. ¿Ya? Esta expresión, si le han oído, ahí los pone como a prueba, si es que realmente le han predicado de Cristo. Enseñados porque le han hablado de Cristo, enseñados en Cristo, enseñados en Él. Aquí el contexto está hablando de su unión con Él. Y según la verdad que está en Él, como dice aquí, literalmente del mismo modo que verdad está en Jesús. Como les digo más, o sea, insisto, perdonen esto, hermano, no es acerca de Jesús, es que Jesús encarna y abarca la verdad misma. O sea, encontramos a Jesús y encontramos la verdad. O sea, eso es muy potente, hermano, porque no hay persona en la historia que haya dicho, yo soy la verdad. Sí, tenemos, como dice aquí, C.S. Lewis, el autor de las Crónicas de Narnia, un ferviente cristiano. O sea, aquí tenemos varias opciones. O sea, o Jesús realmente o era un mentiroso, o era un loco, o era realmente quien dijo ser. Y que entendemos que Jesús no era un mentiroso, no hay
nada de mentira en él. No era un loco, aunque mucha gente lo tildó que estaba loco, pero nadie pudo haber dicho las palabras que dijo Jesús, las palabras más cuerdas del mundo las dijo Jesús. Entonces, si no es mentiroso, no es loco, y Jesús dijo mismo que él era la verdad. Es tremendo esto que estamos hablando, hermano. Y importa. Alguien dirá, no, no importa. No, sí importa, porque la verdad importa. Es tremendo esto. Entonces, encontrar a Jesús es encontrar la verdad misma, la fuente de la verdad. Y fuera de Jesús, entonces, si Él es la verdad, la única verdad, fuera de Jesús no hay verdad. ¡Wow! Y esto es maravilloso, ¿cierto? Pablo habla aquí en el primer capítulo de Efesios, en 1:10, que dice que todas las cosas van a ser reunidas en Cristo. Ya en resumidas cuentas, los versículos 20 y 21, ¿cierto?, nos hablan de este encuentro con Jesús, ¿cierto?, y que la instrucción que surge de nuestra unión con Él, de modo que encontremos la verdad en Él, ¿ya? Y los siguientes versículos, lo que vamos a leer aquí del 22 al 24 y más adelante, nos muestran que la verdad se encuentra al momento que nos encontramos con Cristo, cuando morimos en Él y resucitamos en Él. Vamos a leer ahí el 22 al 24 para ir avanzando en los textos. 22, 23, 24. ¿Cierto? Con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos, ser renovado en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Tenemos frases verbales ahí: quitarse, despojarse, ser renovados, ponerse, vestirse, que pueden interpretarse claramente, ¿cierto?, de varias maneras. Algunos la llaman que son complementos, otros las ven como imperativo, otros las ven como resultado, ¿cierto? Se les enseñó que se despojaran, o puede ser despójense, da lo mismo, son varias maneras. ¿Ah? Yo las veo como imperativo y también como resultado de este encuentro con Cristo, ¿ya? Por ejemplo, ahí hay un paralelismo con Colosenses 3, 9 y 10. Si alguien lo puede buscar, se lo agradecería. Colosenses 3, versículo 9 y 10, por favor. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Amén. Gracias, mi hermano. Es muy parecido esta parte de Efesios ahí con Colosenses 3, 9 al 10, ¿cierto? La vida que antes llevaban, bueno, quítense ese viejo ropaje, ¿cierto? Quítense, renueven su mente y pónganse este ropaje de la nueva naturaleza. Ahí Pablo lo usa con este mandamiento de no mentir, dado que el viejo hombre ya ha sido quitado de en medio, ¿ya? Entonces, aquí en Efesios está puesta estas palabras como un recordatorio teológico potente, ¿cierto?, para motivarnos a una ética correcta para lo que sigue de aquí en adelante. Usted lo va a ver ahí, por lo tanto, en el versículo 25, lo va a ver más adelante, dejando la mentira, usted lo va a ver ahí claramente. ¿Ya? Aquí el propósito de Pablo es apoyar, ¿cierto?, lo que había comenzado en el versículo 17, claramente era de insistirles que anduviéramos en el Señor, que tenemos que tener un estilo de vida distinto al mundo, y eso sí que tenemos que insistir, y esto es más que ropa, hermano, es más que ropa, que comida, va más allá de esto. ¿Ah? Va a un estilo de vida moral que debe ser distinto a lo que el mundo es, ¿cierto? Esto no solamente debe creerse, sino que se debe poner en práctica, ¿ya? Algunos dicen, esto es muy interesante, que los versículos 22 al 24 fueron parte de una liturgia que se hacía que se leía antes de los bautismos, en el siglo I. Muy interesante, se han encontrado algunas evidencias que hay una gran posibilidad de que los versículos 22 al 24, repito, vengan de una liturgia bautismal paulina, me refiero al apóstol Pablo, ¿cierto? Es muy interesante. Por ejemplo, vamos a leer 3 textos.
el 4, 22 al 24 que lo leímos recién, lo vamos a leer de nuevo, lo vamos a comparar con Colosenses 3, 9 al 11 y con Romanos capítulo 6, ese lo voy a leer yo, voy a leer 2 versículos ahí, tenemos que leer más también. Mire, designemos, si alguien me puede ayudar. Hermana Gladys, por favor, el texto que tenemos aquí de Efesios 4, 22 al 24. ¿Perfecto? Gracias, mi hermana Gladys, por favor. Y mi hermano Pedro, si está por ahí. Colosenses 3, del 9 al 11, lo vas a leer de nuevo. Romanos 6, versículo 3 y versículo 6, lo voy a leer yo. Romanos 13, 14. ¿Quién lo puede leer ahí, mi hermana Daisy? Amén. Romanos 13, 14. Mi hermana Jacqueline, primero a los Corintios 12, 13. Primero a los Corintios 12, 13. Y Gálatas 3, 26 al 28. Ahí, mi hermana que está con la conexión de David Bernal, mi hermana querida, ¿usted lo puede leer? Gálatas 3, 26 al 28. ¿Ya? Vamos a intentar armar aquí una liturgia para un bautismo. No estoy haciendo nada nuevo, hermano. Esto es bastante, bastante antiguo. Disculpa, Mi hermana, dígame. Romano, a mí me tocó. Daisy, te pedí Romanos 13, 14. 14 ya, sí, gracias. Por favor. Hermana Gladys, usted partía con Efesios, capítulo 4, 22 al 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Amén. Colosenses 3, 9 al 11. Mi hermano Pedro, parece, ¿cierto? Amén. Dice, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Porque no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Amén. Romanos 6, 3 y 6, eso lo voy a leer yo. ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él, para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado. Romanos 13, 14, mi hermana Daisy. Sino vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Amén. Primero a los Corintios 12, 13, mi hermana Jacqueline. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Gálatas 3, 26 al 28. 3, 26, 28. Ese es el último, Gálatas. Ahí está mi hermana. Ya. Adelante, querida. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois unos en Cristo Jesús. Amén. ¿Se dan cuenta, hermanos amados, la unidad de los textos que hemos leído? Todos apuntan al despojarse y al revestirse, al revestirse de Cristo, al dejar la vieja manera de vivir y revestirse de Cristo. Hemos muerto con Él, tenemos una nueva vida, es extraordinario, ¿cierto? Y todo esto hace una referencia, específicamente se cree que hacía referencia al bautismo, que se leía en estos textos antes de que la persona fuera bautizada. Es precioso y es muy interesante cuando se habla de este viejo hombre, este viejo ser y esta nueva creación, este nuevo ser que está revestido de Cristo, que ya trasciende barreras, trasciende nacionalidad, trasciende incluso
el tema ya de biológico, ya no hay hombre, varón ni mujer, da lo mismo, usted está en Cristo. Y eso es extraordinario. ¿Ya? Son muy interesantes estas reflexiones que podemos hacer. ¿Ya? Hablando de este viejo hombre, ¿cierto? Cuando hace esta tipología, cuando compara en Adán y Cristo, en Adán todos morimos, en Cristo todos vivimos, ¿cierto? Habla de este sentido colectivo, de esta nueva creación, refiriéndose claramente, ¿cierto?, a esta creación que es la iglesia. Entonces, tenemos que ver tanto el aspecto colectivo como la iglesia, ¿cierto? Somos todos llamados a esto, pero esto también al mismo tiempo es un llamado individual. Aunque pareciera aquí que Pablo está hablando más individualmente, pero está hablando también de nosotros como individuos cuando nos conformamos de manera colectiva, como cuerpo. Es muy interesante. Pero quizá lo más fuerte que ha querido es este cambio de identidad. El cambio de identidad. Nos hemos despojado de lo viejo y somos llamados a vestirnos de lo nuevo. Y esto tiene que ver, Pablo lo está poniendo en un trasfondo ético. En un trasfondo ético, hermano. No es solamente que usted diga, no, mire, yo ahora soy cristiano, entonces yo me despojo de los blue jeans y de las poleras y ahora me pongo pantalón de gabardina y me pongo corbata. Si usted entendió eso, hermano, yo aquí mejor cierro el computador y nos vamos por otro lado, porque fuera por vestirse así nomás, sería la papa, pues, hermano. Vamos a Johnson, vamos a Almacenes París y nos vestimos y nos encalillamos ahí, pues. Pero no tiene que ver con eso. Si usted se fija, tiene que ver con una ética, que tiene que ver con el que robaba no robe más, con el que mentía no mienta más, con el que vivía en inmoralidad sexual ya no vive en inmoralidad sexual. Todo eso está ligado, es una ética que provoca Cristo. No es que usted haya querido cambiar, fue el encuentro con Cristo, fue encontrarse con Él, saber que en la cruz de Cristo usted muere también junto con Cristo, resucita con Él en su resurrección, y eso el bautismo es un tremendo ejemplo, maravilloso ejemplo de morir y resucitar con Cristo a una nueva vida. Y ahí usted se cubre con esa. De hecho, lo que leyó la hermana, una de mis hermanas acá, estamos revestidos de Cristo. Cristo en mi vestidura incluso. Entonces, eso me habla también de esta nueva vida, de esta nueva ética en santidad que Dios nos da. Esto de despojarnos y vestirnos, hermanos, es otra manera de decir que morimos y que volvemos a vivir. Que morimos y que resucitamos. ¿Cierto? Que aparece esto bonito que aparece en el bautismo. ¿Ya? Y esto lo estamos haciendo siempre. Siempre tenemos que morir, todos los días. Quizá cuando yo me levanto en la mañana y me miro al espejo con esa cara que tiene uno en la mañana tan horrible, ¿cierto? Cuando uno se levanta en la mañana con los pelos parados así, y uno dice, con razón está tan mal el mundo, ¿cierto? Cuando usted se va al espejo y dice eso, ahí tenemos que orar y decir, hoy día yo de nuevo debo morir. El viejo hombre debe morir, la vieja mujer debe morir y de nuevo debo volver a nacer en Cristo. Esto es una cuestión diaria porque la lucha contra el pecado va a ser a diario, va a ser de todos los días. Esta constante renovación de la mente debe ser un ejercicio diario. ¿Ya? El viejo hombre, la vieja mujer está cada vez más podrido, más corrupto. Y la vida cristiana debe cada día renovarse, cada día rejuvenecerse, ¿cierto? Siempre debe ir en aumento. Este viejo hombre encaja con nuestra anterior forma de vida, ¿cierto? Esta corrupción que teníamos, estos deseos engañosos, ¿cierto? Este estado alienado de la mente. Este viejo ser es el yo humano sin Dios, engañado, que va en una espiral descendiente de engaño, de fracaso. Por eso, y esa lucha contra ese viejo hombre, ¿cierto? Es una renovación continua de esta nueva creación que nos ha dado el Señor. ¿Ya? Esta renovación debe ser como siempre, revestidos, revístase siempre. ¿Ya? Es muy interesante. Renovado, mire, me gusta mucho cómo lo pone acá en el versículo 23, la NBI. Renovados en la actitud de su mente. Puede ser el espíritu también, el espíritu de vuestra mente. Pero Pablo habla de algunos dicen que el espíritu ahí es como que está hablando del espíritu de Dios dirigiendo la mente. También puede ser.
También es una traducción posible, aunque tiene más que ver con el tema de la actitud. Nosotros vamos a ser instrumentos, ¿cierto? ¿Cierto? Nuestro cerebro, nuestro espíritu humano, es el centro de control de nuestro ser y un instrumento de nuestra relación con el Señor. Eso es lo que tenemos que renovar cada día. ¿Ya? Y es muy interesante cómo lo plantea aquí el apóstol Pablo. Este lenguaje que habla de este nuevo ser, esa imagen que fue deteriorada en el jardín del Edén por la caída, esta nueva creación que está llevando a cabo el Señor y la hace en Cristo. Es maravilloso. Ya, el viejo hombre, estoy terminando aquí ya, encajaba con todos esos malos deseos y la lujuria. Este nuevo encaja con el Señor en justicia y en santidad. La vieja vida estaba ahí, esta nueva vida está acá, una verdadera justicia y santidad que tiene como fuente Jesús mismo. ¿Ya? ¿Y cuál es el aspecto de este nuevo? Cuando hablamos de justicia y santidad, hermano, está relacionado con un tema ético, tiene que ver con la forma en que actuamos, en verdad, en amor. Y más adelante, lo que vamos a ver ya el próximo jueves, ¿cierto? Vamos a ir viendo un poco más sobre eso, aunque vamos a ir dando el aspecto práctico de esto, porque siempre hacemos esto, siempre presentamos primero la parte exegética, que es la que hemos visto hoy día, después vamos a ver la parte práctica, la aplicación, si Dios quiere y lo permite, el próximo jueves. Adelante, Pedrito, Dios te bendiga. Pastor, mira, me llamó mucho la atención esa palabra alienación. La verdad que yo la había escuchado hace tiempo atrás, que era un término que un psicólogo había dado como un diagnóstico de una hermana que estaba en unos problemas psicológicos. Esa es la palabra que se ocupa. Alienación. Exactamente, está alienado. Sí, Y es muy interesante. Dice el significado: pérdida o alteración de la razón o los sentidos. Así es. Después dice pérdida de la personalidad o de la identidad de una persona o de un colectivo. Más que nada para poder ayudar en lo que... Gracias, Pedro. Muy bien. Fíjate que Pablo plantea el inicio de lo que tú me vienes diciendo, lo que vimos al principio del capítulo, ¿cierto? Vimos que Pablo también lo enfoca como algo mental. Fíjate en el argumento de Pablo en Romano. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron, no le dieron gracias, se envanecieron en su razonamiento. Lo ve no solamente como algo espiritual, sino también como algo mental. Y producto de esta alienación, de esta separación deliberada de Dios, es toda una vida pecaminosa que lleva a la destrucción. Es muy interesante. Es por rechazar a Dios primeramente. Viene todo el pecado. Es muy interesante este sentido que le da aquí, que le da Pablo acá en Efesios. Lo dejamos hasta acá, mis queridos hermanos. La hora ha avanzado. Agradezco su tiempo. Agradezco también su participación con las lecturas. Vamos a estar subiendo este capítulo a YouTube también, así que una vez que lo subamos, yo lo estoy enviando para que usted lo pueda ver ahí. Oye, no sé si es mi hermano Cristian el que está ahí arriba, ¿no? Lo estoy viendo. ¿Es Cristian? Hola, Cristian, gusto de saludarte, hermano. Dios te bendiga. Me alegro de saludarte, hermano mío. Mucho tiempo sin verte. Harto tiempo. Dios te bendiga. Que lo conocía, le decía, Sí, pues por supuesto. Por supuesto, ahí tocamos juntos hace ya algunas décadas. Mis hermanos, una alegría poder saludarles. Oremos para poder entregar este tiempo, y agradezco también que hayan invertido este tiempo en esta interesante carta a los Efesios, que a veces voy un poquito en la profunda, pero es bueno que podamos extraer lo que más podamos de la palabra. La próxima semana vamos a ver la aplicación práctica de esto, que tiene que ver con nosotros hoy día, ¿ya? Así que Dios nos dé un buen tiempo en su palabra. Oremos. Te agradecemos, Señor, estar en tu presencia. Gracias por mis hermanos que han podido llegar. Gracias por este tiempo que nos da frente a la carta a los Efesios. Qué tremendo, señores, darnos cuenta que nuestra mente también está involucrada en esto, y que somos llamados a andar, somos llamados a despojarnos de este viejo hombre, porque murió, Señor, en la cruz contigo, y a cubrirnos, a vestirnos literalmente de Cristo. Señor, ayúdanos, porque a veces siento que estoy al debe, Señor. Me falta, Señor, me enojo con facilidad, Señor, y Dios mío, veo que me falta mucho. Ayúdanos, Señor, a aferrarnos a ti,
a tener en cuenta esto a diario y a morir cada día, a que muramos diariamente al viejo hombre y a que podamos revestirnos de esta nueva naturaleza, que eres tú mismo, Señor, viviendo en nosotros. Lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.